La clínica de élite madre e hijo estaba sumida en el lujo. Los suelos de mármol reflejaban las lámparas de cristal y en el aire flotaba el aroma de flores caras. En la habitación más prestigiosa del séptimo piso yacía Inés Vázquez, esposa de uno de los oligarcas más influyentes del país. Sus delgados dedos revolvían nerviosamente el borde de la costosa colcha, y sus ojos no se apartaban del monitor del aparato de ultrasonido. «¿Ve, Inés?», pronunció suavemente la doctora, moviendo el transductor por el vientre redondeado. «Todo va perfectamente. El bebé se desarrolla excelente». Inés exhaló aliviada. El bebé. Un hijo. Exactamente esto era lo que tanto esperaba Federico. En 3 años de matrimonio nunca había ocultado sus expectativas. Un heredero. El continuador del linaje. Quien llevaría adelante el apellido Vázquez. ¿Cuándo aproximadamente?, preguntó, tratando de ocultar la emoción en su voz. La próxima semana, creo. Todo está listo. La doctora sonrió con sonrisa profesional. No se preocupe, tenemos el mejor equipo y personal. Su esposo se encargó de todo. Sí, Federico se había encargado. Todo un piso de la clínica estaba reservado solo para ella. Seguridad personal, los mejores especialistas, absoluta confidencialidad. Él decía que era por su seguridad, pero Inés sentía algo inquietante en esto. Como si la mantuvieran en una jaula dorada. Inés recordó cómo se conocieron 4 años atrás. Ella trabajaba como diseñadora en un atelier privado de élite, cuando Federico encargó un traje para una reunión importante. Un hombre alto, imponente, con ojos oscuros penetrantes y modales seguros. La cortejó hermosamente, restaurantes caros, teatros, regalos. Inés, criada en un orfanato, nunca había visto tal lujo. «Estás hecha para la vida hermosa», le decía entonces. «A mi lado lo tendrás todo». Y cumplió su palabra. Después de la boda, Inés se encontró en un mundo donde el dinero lo resolvía todo. Mansión con servicio, autos caros, joyas, viajes a países exóticos. Pero gradualmente comprendió que todo tenía un precio. La esposa de un oligarca debe verse apropiadamente, le recordaba Federico cuando ella quería ponerse algo simple. Tengo una reputación. Él controlaba todo, su apariencia, círculo social, incluso los libros que leía. Y cuando Inés quedó embarazada, el control se intensificó hasta el absurdo. Ningún esfuerzo físico, ordenó Federico. Solo comida saludable, nada de estrés. Mi hijo debe nacer sano. Mi hijo, mi heredero, mi esposa, todo alrededor pertenecía a Federico Vázquez. Incluso el niño que aún no había nacido ya era su propiedad. Esa misma tarde Federico llegó del trabajo. Su figura masiva llenó el marco de la puerta y en sus ojos oscuros se leía tensión. En las manos llevaba un ramo de rosas blancas, eran exactamente 101, como siempre. A Federico le gustaba el simbolismo y consideraba que las rosas subrayaban su estatus. ¿Cómo está mi heredero?, preguntó acercándose a la cama. La doctora dice que nacerá la próxima semana, respondió Inés recibiendo las flores. Federico asintió, su rostro se suavizó ligeramente. Se sentó en el borde de la cama, poniendo su pesada palma en su vientre. En ese gesto había más posesión que ternura. ¿Sabes? Hoy me reuní con los abogados. Prepararon todos los documentos para formalizar la herencia. El niño estará asegurado desde el primer día de vida. Compañía minera de oro, bienes raíces en 3 países, acciones. A la mayoría de edad será multimillonario. Inés sintió como algo se contraía en su pecho. Federico siempre hablaba del niño como de un negocio, proyecto, inversión. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si? Comenzó cuidadosamente. ¿Qué si? Interrumpió bruscamente Federico. El ultrasonido muestra varón. Todo será como debe ser. Ya te dije, en nuestra familia solo puede nacer un heredero. En su voz sonó esa misma entonación que Inés había aprendido a temer en 3 años de matrimonio. Incuestionabilidad.
Imposibilidad de objeciones. Federico Vázquez estaba acostumbrado a obtener lo que quería. Ya tengo 4 hijas con Catalina, continuó, como leyendo sus pensamientos. Eso es suficiente. Necesito un hijo. ¿Lo entiendes? La compañía necesita un heredero. La dinastía debe continuar. Inés asintió. Recordaba su conversación de hace un año, cuando aún no estaba embarazada. Federico había sido categórico: si das a luz una niña, me divorcio. Encontraré una mujer que me dé un hijo. Entonces pensó que solo bromeaba groseramente. Ahora entendía que no bromeaba. Por cierto, añadió Federico sacando una carpeta con documentos de su portafolios, mañana llega el jefe médico de la clínica, el profesor Beltrán. Amigo personal, excelente especialista. Él atenderá personalmente el parto. ¿Acaso nuestra doctora no puede? Puede. Pero Beltrán es garantía. Tiene conexiones en el ministerio, reputación impecable. Si algo sale mal, él controlará y corregirá todo. Algo en el tono del marido hizo que Inés se pusiera alerta. ¿Qué correcciones podrían necesitarse en un parto? Federico se levantó, arregló su costoso traje de corte italiano. Mañana vuelo en viaje de negocios por un par de días. El complejo minero de oro en los Urales requiere presencia personal. Regresaré justo para el parto. No te preocupes, todo será perfecto. Se inclinó y la besó en la frente, seco, formal. Este beso se sentía como un sello en un documento. Como confirmación de un trato, no una manifestación de amor. Cuando la puerta se cerró tras él, Inés se quedó sola con el ramo de rosas blancas y la ansiedad que cada día crecía en su alma. Tras la ventana se extendía la ciudad nocturna, millones de luces parpadeaban en la oscuridad. En algún lugar allí vivía gente común que amaba a sus hijos independientemente del sexo. Que no ponía condiciones a su felicidad. Recordó el orfanato donde creció. Una institución severa donde el amor era un lujo y la supervivencia una lucha diaria. Pero incluso allí la educadora Ana Sánchez decía: los niños son un regalo de Dios. Sean como sean. Inés puso la mano en su vientre, sintiendo cómo el bebé se movía dentro. Todo estará bien, susurró. Mamá te protegerá, pase lo que pase. Serás amado. En el pasillo se oyeron pasos de la enfermera haciendo su ronda. La vida en la clínica fluía de manera pausada y predecible. Mañana, otro examen, pronto el parto. ¿Y después? Inés no quería pensar en lo que pasaría después si sus peores temores se confirmaban. Cerró los ojos tratando de calmar la ansiedad. Quedaban unos días para el parto y debía reunir fuerzas. Por ella misma. Por el niño. Por ese futuro incierto que les esperaba. Las contracciones comenzaron en la madrugada, cuando en la clínica reinaba el silencio. Inés despertó por un dolor agudo que atravesó todo su cuerpo. Al principio pensó que era una falsa alarma, faltaban aún 3 días para la fecha prevista del parto. Pero el dolor aumentaba con intensidad aterradora. «Enfermera», gritó, presionando el botón de llamada. En la habitación irrumpió la enfermera de turno, una joven llamada Luz con rostro preocupado. «¿Qué pasó?» «Creo que está empezando», exhaló Inés entre contracciones. Luz rápidamente examinó a la paciente, midió la presión, verificó el pulso. «Sí», comenzó. «Ahora llamo al doctor». «No se preocupe, todo estará bien». Pero en su voz Inés captó una nota de inquietud. Algo no estaba bien. En unos minutos entró en la habitación el jefe médico de la clínica, el profesor Beltrán, un hombre alto y canoso con fríos ojos azules. Lo siguieron otros 2 doctores y una partera. «Bueno, señora Inés», dijo con tono oficial, «pronto conocerá al bebé». La trasladamos a la sala de partos. Las siguientes horas pasaron como en niebla. Sala de partos, luz brillante de lámparas, voces de doctores. Inés se aferraba a cada palabra, tratando de entender qué pasaba. El profesor Beltrán dirigía el proceso personalmente, dando órdenes claras al personal. «Puje una vez más», comandaba. «Bien, veo la cabecita.
Inés reunió todas sus fuerzas. El dolor llegaba en olas, pero sabía que pronto todo terminaría. Pronto vería a su bebé. Al niño que tanto esperaba Federico. Y finalmente sonó el llanto largamente esperado del recién nacido. Un llanto fuerte y sano que llenó el corazón de la madre de alegría y alivio. Muéstrenme a mi hijo, susurró tratando de incorporarse. Pero los doctores callaban. Conversaban en voz baja sobre algo, y en sus voces sonaba preocupación. El profesor Beltrán tomó al niño, lo envolvió rápidamente en una manta y se dirigió a la salida. ¿Qué pasa? Trató de levantarse Inés, pero no tenía fuerzas. ¿Dónde está mi bebé? ¿Por qué no me lo muestran? Todo está bien, la tranquilizó la partera Tamara, una mujer de mediana edad con ojos bondadosos. Necesitamos hacer un examen. Procedimiento estándar. Pero normalmente muestran el bebé inmediatamente a la madre. No siempre. Descanse, mañana se verán. Pero algo definitivamente no estaba bien. Inés lo sentía con todo su cuerpo. En los ojos del personal médico se leía preocupación que trataban de ocultar tras máscaras profesionales. Y el jefe médico desapareció con el niño sin decir palabra. La llevaron a la habitación donde se sumió en un sueño inquieto lleno de imágenes angustiosas. Soñaba que buscaba a su hijo por pasillos infinitos del hospital, pero todas las puertas estaban cerradas y los doctores se daban vueltas sin responder preguntas. Despertó por la mañana con la luz del sol filtrándose por las pesadas cortinas. Su primer pensamiento fue, mi hijo. Inés trató de levantarse, pero se mareó por la debilidad. El cuerpo dolía después del parto, pero el instinto maternal era más fuerte que cualquier dolor. Presionó el botón de llamada, y en unos minutos entró la misma joven enfermera Luz. ¿Dónde está mi hijo? Se abalanzó hacia ella Inés, agarrándola del brazo. Luz se encogió de hombros confundida, en sus ojos se leía compasión y ¿miedo? Yo. No sé. El jefe médico le explicará todo. Debe venir en la ronda matutina. Quiero ver al niño inmediatamente. ¿Dónde está? ¿Qué pasa con él? Por favor, cálmese. Ahora busco al doctor. La enfermera salió rápidamente, dejando a Inés sola con pánico creciente. Todo era extraño. ¿Dónde estaba su bebé? ¿Por qué no lo trajeron para la primera alimentación? ¿Por qué todos se comportaban tan extraño? Pasó una hora, luego otra. Nadie venía. Inés se paseaba por la habitación como bestia herida en jaula. Finalmente decidió salir al pasillo por su cuenta. Las piernas temblaban de debilidad, pero no prestaba atención. El pasillo estaba vacío. Solo al final se vislumbró la figura de una auxiliar con carrito. Inés se dirigió al puesto de enfermeras, pero también estaba vacío. Extraño. Normalmente siempre había alguien de guardia. Señorita, no puede caminar, la llamó una voz detrás. Volviéndose, Inés vio a un guardia, un joven en uniforme. ¿Dónde está mi hijo? Preguntó. ¿Por qué nadie dice nada? No sé, respondió honestamente el guardia. Solo me pidieron que vigilara que no saliera del séptimo piso. ¿Qué significa no saliera? ¿Estoy arrestada? No, por supuesto. Solo. Órdenes de la dirección. Inés sintió un escalofrío en la espalda. Órdenes de la dirección. ¿Y quién era la dirección aquí? ¿El jefe médico? ¿O su marido que pagaba todo el piso? Regresando a la habitación, sintió que alguien la agarraba de la manga. Volviéndose, Inés vio a una mujer mayor en bata azul de auxiliar. Su rostro estaba asustado, los ojos corrían por los lados. Silencio, susurró la mujer, llevándola a una habitación vacía. Me llamo Valentina Ibáñez. Aquí limpio desde hace 10 años. Y escuché todo. ¿Qué escuchó? El corazón de Inés latió más rápido de emoción. Su marido. Está muy enojado. Tuvo una niña, no un hijo. Ya llamó 3 veces al jefe médico. Gritaba que era imposible, que el ultrasonido mostraba varón. El mundo alrededor de Inés se tambaleó. Una niña.
Había tenido una niña. Una niña viva y sana que Federico no quería reconocer. ¿Pero dónde está? ¿Qué hacen con ella? Por ahora nada. La tienen en el departamento infantil. Pero su marido ya está tramitando documentos de abandono del niño. Y a usted le dirán que la niña murió. Así se pusieron de acuerdo con el jefe médico. Es imposible, susurró Inés. La oí llorar. Está viva. Muy posible. Su marido tiene mucho dinero y conexiones. El jefe médico Beltrán es su viejo amigo, desde hace tiempo. Ya decidieron todo. Valentina Ibáñez apretó fuertemente sus hombros. Huya. Urgente. Solo así podrá salvar a su hijo. ¿Pero cómo? ¿Dónde está? No puedo abandonar a mi hija. Yo prepararé todo. Tengo un plan. Pero hay poco tiempo. Su marido debe llegar en 2 horas y entonces será tarde. Ya están preparando documentos. Inés miró a esta mujer simple que arriesgaba todo por un niño desconocido. En sus ojos se leía sinceridad y determinación. ¿Por qué hace esto? Porque soy madre. Mi hijito murió en la infancia de enfermedad. Y sé que no hay nada más terrible que perder un hijo. Y aquí quieren quitarle un bebé vivo a la madre. Esto va contra Dios y la conciencia. La siguiente hora pasó como un segundo. Valentina Ibáñez resultó no ser una simple auxiliar, sino una mujer con carácter férreo y plan claro de acción. En 10 años de trabajo en la clínica había estudiado todas las entradas y salidas, conocía los horarios del personal y tenía acceso a todos los espacios. Primero ropa, dijo sacando de su bolsa un vestido simple y zapatillas. Cambies rápido. Con bata de hospital no llegará lejos. Mientras Inés se cambiaba, Valentina Ibáñez sacó otra bolsa con ropa de bebé, pañales, fórmula para alimentación. Dinero, le extendió un sobre a Inés. Son todos mis ahorros, 30.000 pesetas. Para el primer tiempo alcanzará. No puedo tomar su dinero. Puede y debe. Después me devuelve cuando se ponga en pie. Ahora escuche el plan. Valentina Ibáñez conocía la clínica como sus 5 dedos. Cámaras de videovigilancia, puestos de guardia, salidas de servicio, todo estaba considerado. A su hija la tienen en el departamento infantil del 3er piso, explicó en voz baja mientras bajaban por la escalera de servicio. Ahora solo hay una enfermera, las demás están en ronda. Tengo llaves, el jefe médico confía en mí para limpiar todos los departamentos. Inés apenas se sostenía en pie por la debilidad, pero el instinto maternal le daba fuerzas. En el pecho latía un corazón listo a saltar de emoción y miedo. ¿Y si nos atrapan? No nos atraparán. La seguridad piensa que duerme en la habitación bajo efecto de somnífero. Y las cámaras del 3er piso hoy por alguna razón no funcionan, le pedí al hijo de una amiga, él trabaja aquí como electricista. Llegaron al departamento infantil. Valentina Ibáñez abrió cuidadosamente la puerta y con seña mostró que el camino estaba libre. En el departamento reinaba silencio, solo el suave suspiro de bebés perturbaba la paz. Allá, en el rincón del fondo, susurró Valentina Ibáñez. Y de repente Inés la vio. A su hija. La pequeña criatura en mantita rosa dormía pacíficamente en la cunita con etiqueta Vázquez. El corazón de la madre dio un vuelco, la niña era hermosa. Rasgos finos, pestañas negras, naricita pequeña y respingona. Rápido, susurró Valentina Ibáñez mirando hacia la puerta. Inés tomó cuidadosamente a su hija en brazos. La bebé abrió los ojitos, grandes, oscuros, como los suyos. Y sonrió. En ese momento Inés comprendió, estaba lista para todo por este pequeño milagro. Lista para huir al fin del mundo con tal de protegerla. Documentos, susurró Valentina Ibáñez extendiendo un certificado. La enfermera Olga ayudó. También es madre, entendió todo. Está anotado niña, pero sin nombre. En el pasillo se oyeron pasos. Las mujeres se quedaron inmóviles. La ronda comienza más temprano, susurró Valentina Ibáñez. Rápido, por la salida de servicio.
Salieron por el mismo camino por el que vinieron. Ascensor de servicio, sótano, salida por puerta técnica en callejón. Inés apretaba contra su pecho a la hija dormida y rezaba para que la bebé no llorara. En la salida las esperaba una camioneta maltratada con inscripción PAN. Este es mi sobrino Carlos, presentó al conductor Valentina Ibáñez. Las llevará a la estación por caminos alternativos. Carlos, un joven de unos 30 años con rostro bondadoso, silenciosamente las ayudó a subir a la camioneta. Tía Valentina me explicó todo, dijo. Soy padre de 2 niños. Entiendo lo que siente. Ahora escuche atentamente. Valentina Ibáñez sacó una hoja con dirección. Tengo una tía en el pueblo Vallecito, está a 300 kilómetros de aquí. Se llama Olga Yáñez. Diga que viene de mi parte. Ayudará, no lo dude. ¿Cómo la agradeceré? Preguntó Inés entre lágrimas. Cría a su hija feliz. Que sepa que hay gente buena en el mundo. Esa será la mejor gratitud. Carlos encendió la camioneta. En unos minutos ya recorrían las calles nocturnas de la ciudad. Inés apretaba contra su pecho a la hija dormida y no podía creer lo que pasaba. Ayer era esposa de un hombre rico, vivía en lujo y no conocía penas. Y ahora huía hacia lo desconocido con su hija recién nacida. ¿Cómo se llama la bebé? Preguntó Carlos mirando por el espejo. Inés miró a la niña dormida. El nombre vino por sí solo. Beatriz. Significa la que da felicidad. Será reina de su propia vida, no juguete en manos ajenas. Nombre hermoso, aprobó Carlos. En la estación había mucha gente. Inés compró boleto hasta el centro regional, desde donde iban autobuses a pequeños pueblos. Se sentía como criminal, constantemente miraba atrás, apretaba a su hija. En la estación tenga cuidado, advirtió Carlos. De pronto su marido ya dio la alarma. Compre boleto al primer autobús que aparezca, no necesariamente a Vallecito. Allá se cambia. En el autobús Beatriz despertó y lloró. Inés trató de calmarla, pero la bebé tenía hambre. Una mujer mayor sentada al lado miró con compasión. ¿Madre joven? Preguntó con bondad en la voz. Sí, respondió bajito Inés. Difícil sola con bebé. ¿Y el padre dónde? Inés no sabía qué responder. El padre de su hija en ese momento probablemente se enteraba de su desaparición y se enfurecía. En viaje de trabajo, mintió meciendo a la llorosa Beatriz. Los hombres ahora son así, trabajo más importante que familia, movió la cabeza la mujer. Y los niños sufren. Sacó de su bolsa un termo con té dulce tibio y se lo extendió a Inés. Tome, querida. La madre que amamanta necesita bebida caliente. Esta simple bondad humana conmovió a Inés hasta las lágrimas. Una mujer desconocida mostró más cuidado que el marido en 3 años de matrimonio. El autobús avanzaba lentamente por caminos rurales. Tras la ventana pasaban campos, bosques, pequeños pueblos. El mundo parecía enorme y aterrador. Pero al mismo tiempo lleno de posibilidades. En algún lugar allí, en esa inmensidad, ella y Beatriz encontrarían su lugar. Comenzarían nueva vida. Vida en la que no habría lugar para mentiras y traición. Próxima parada, Piedrabuena, anunció el conductor. Inés bajó en parada intermedia para cambiarse al autobús a Vallecito. Beatriz dormía en sus brazos, envuelta en la mantita que dio Valentina Ibáñez. En la estación había gente, trabajadores iban a la región por trabajo, mujeres con bolsas regresaban del mercado. ¿Cuándo hay autobús a Vallecito? Preguntó Inés a la taquillera. Mañana en la mañana a las 7, respondió la mujer mayor. Una vez al día va, poca gente vive allí. Entonces tendría que pasar la noche aquí. Inés alquiló cuarto en el único hotel, habitación miserable con cama de hierro y paredes descascaradas. Pero después de la clínica de élite incluso esto parecía refugio seguro. Por la noche Beatriz despertaba frecuentemente y lloraba. Inés la alimentaba con fórmula del biberón, vertiendo agua hervida de la tetera, la mecía, cantaba canciones de cuna que recordaba del orfanato. Al amanecer estaba agotada, pero el instinto maternal la sostenía.
El autobús al pueblo Vallecito salía temprano en la mañana. Pasajeros había pocos, varios pensionados regresando a su pueblo, mujer joven con productos. El viaje tomó 2 horas por asfalto roto y tierra. Vallecito, final. Anunció el conductor. Inés bajó con bolsa y niño en brazos. Ante ella se extendía un pueblo diminuto, tal vez una docena de casas, la mayoría parecían abandonadas. No había carretera propiamente dicha, solo sendero pisoteado entre cercas torcidas. El aire aquí era diferente, limpio, impregnado de aromas de hierbas y flores. A lo lejos se veía bosque, y tras el campos infinitos. El silencio solo lo interrumpían cantos de pájaros y mugido de vaca en algún patio. Tía, ¿dónde vive aquí Olga Yáñez? Preguntó a una mujer mayor que pasaba con pañuelo colorido. ¿Y usted quién es? Preguntó suspicazmente examinando la ropa urbana de Inés. Vengo de Valentina Ibáñez de la ciudad. Dijo que Olga Yáñez me ayudaría. El rostro de la mujer se suavizó instantáneamente. Ah, nuestra Valentina. Niña dorada, aunque viva en la ciudad. Tiempo sin verla. Yo soy Olga Yáñez. Y usted es esa de quien Valentina llamó anoche. Resultó que Valentina Ibáñez había previsto todo. Se comunicó con la tía y explicó brevemente la situación sin entrar en detalles. Solo dijo, mujer con niño tuvo problema, hay que ayudar, explicó Olga llevando a Inés por sendero entre casas. Y a ella la crié desde niña, no pediría así nomás. Olga Yáñez, mujer de unos 60 años con ojos azules bondadosos y manos callosas, llevó a Inés a pequeña casa de madera al final del pueblo. La casa estaba aparte, rodeada de manzanos y arbustos de grosellas. La casa está vacía desde hace un año, el dueño se fue a la ciudad con el hijo, explicó Olga. Pero no le importa que alguien viva. Pago simbólico, cuidar la casa en verano y limpiar nieve en invierno. La casa era pequeña pero acogedora. 2 cuartos, estufa rusa, pozo en el patio. Después de la clínica de élite y apartamentos lujosos parecía cabaña, pero Inés sintió alivio. Aquí estarían seguras. Aquí nadie quitaría al niño por sexo inadecuado. ¿Y los documentos del niño están en orden? Preguntó prácticamente Olga examinando a la dormida Beatriz. Hay certificado de nacimiento, pero hay que ir al registro civil. Está bien, nuestra Irene arreglará todo. Ella es nuestra auxiliar médica y hará lo necesario. Va al centro regional una vez por semana por asuntos. Diremos que el parto fue en casa, ella lo atendió. Nadie verificará, aquí pasa seguido. Así fue. Al día siguiente vino Irene, mujer de ojos oscuros de mediana edad. Examinó atentamente a Beatriz, verificó reflejos, escuchó el corazoncito. Niña sana, concluyó sonriendo. Fuerte, a término. ¿El parto fue bien? Sin complicaciones, respondió Inés agradeciendo mentalmente a Valentina Ibáñez por la leyenda preparada. ¿Qué nombre anotar? ¿Apellido paterno? Beatriz. Sin apellido paterno. Irene alzó la ceja sorprendida, pero no dijo nada. En los pueblos no acostumbraban meterse en asuntos ajenos. Cada uno tenía derecho a sus secretos. Bien. Iré al distrito, arreglaré todo. En una semana traeré certificado de nacimiento. La noticia sobre la llegada de una mujer joven con niños se extendió instantáneamente por el pueblo. Habitantes había solo 25 personas, principalmente pensionados y algunas familias con niños. Todos se conocían desde la infancia, por eso la aparición de la nueva se convirtió en el evento principal del mes. Al atardecer del primer día hacia la casa se dirigieron vecinos. Primera vino Ana Gómez, mujer de unos 50 años con rostro sonriente y manos trabajadas. Bienvenida, querida, dijo extendiendo paquete con empanadas. Hice de repollo y papa, aún calientes. Ustedes vienen del camino cansadas, no hay tiempo para cocinar. Tras ella apareció el tío Pedro con carretilla de leña. Para el primer tiempo alcanzará, dijo apilando troncos junto al porche. Hay que calentar la estufa, y sola le será pesado. Gradualmente se reunió toda una compañía.
Claudia Serrano trajo una carriola vieja pero en buen estado. De mi nieta quedó, explicó. Ahora está grande, la carriola está sin uso. Que sirva. La gente traía ropa de bebé, camisitas, enteritos, pañales, juguetes. Y también ollas, vajilla, ropa de cama. No acostumbramos a abandonar gente en problemas, explicó Olga viendo la confusión de Inés. Aquí todos nos apoyamos. Incluso si se quema una casa, entre todos construimos una nueva. Si a alguien se le enferma la vaca, los vecinos comparten leche. El regalo más inesperado fue una cabra lechera llamada Estrella y 5 gallinas con gallo. Leche para ti y la bebé será fresca, explicó el tío Pedro que trajo la cabra con cuerda. Y de las gallinas huevos cada día. Solo aliméntalas bien y dales agua fresca. Inés no sabía cómo manejar las tareas domésticas. La vida urbana no la había preparado para ordeñar cabras y alimentar gallinas. Pero las vecinas rápidamente se hicieron cargo de enseñarle. Estrella es buena, no patea, tranquilizaba a Ana Gómez mostrando cómo ordeñar correctamente. Solo con cariño y dale heno fresco. Claudia Serrano enseñaba a tratar con las gallinas. En la mañana echa grano, cambia el agua. En la tarde mételas al gallinero, si no el zorro se las lleva. Los huevos búscalos en los nidos, a las gallinas les gusta poner en lugares apartados. Al final de la primera semana Inés dominó lo básico de la vida rural. Aprendió a calentar la estufa, ordeñar la cabra, recoger huevos. Beatriz también se acostumbraba al nuevo ambiente, el silencio del pueblo la calmaba y el aire fresco le hacía bien. ¿A qué se dedicaba en la ciudad? Preguntó una vez Olga meciendo a Beatriz en brazos. Era diseñadora de ropa, confesó Inés. ¡Ay, eso es maravilloso! Se alegró la mujer. Aquí tenemos gran problema con costurera. Ir al centro regional es lejos y caro, y la gente constantemente necesita algo, un vestido para acotar, pantalones, camisa para ajustar. Pero no tengo máquina de coser. Eso lo resolvemos. Al día siguiente Ana Gómez trajo una máquina vieja pero funcional Singer. Mi madre cosió en ella media vida, contaba instalando la máquina junto a la ventana. Después yo cosí ropa para los niños. Ahora los ojos ven mal, las manos tiemblan. Que mejor esté con usted, que sea útil. Claudia Serrano trajo un corte de tela azul hermosa. Quería coser camisa para la boda de mi hijo, pero no sé manejarme con patrones, explicó. ¿Podría ayudar? Pago lo que diga. Así comenzó nueva etapa en la vida de Inés. El primer encargo, camisa para novio, salió exitoso. Claudia Serrano estaba encantada, y la fama de la talentosa costurera se extendió rápidamente por los alrededores. No habíamos visto trabajo así hace tiempo, decían los pueblerinos. Como de tienda, pero mejor. Los pedidos empezaron a llegar no solo de habitantes locales, sino de pueblos vecinos. Alguien encargaba vestido para fiesta, alguien traje para celebración. El radio de boca en boca funcionaba sin fallas. Durante el día Inés cuidaba a Beatriz, se ocupaba de las tareas domésticas y por las tardes cosía. El trabajo fluía, las manos recordaban la profesión, el ojo estaba entrenado. Y lo principal, se sentía otra vez artesana, no solo esposa de hombre rico. El dinero era modesto, los habitantes rurales no podían pagar tanto como clientes urbanos. Pero alcanzaba para vida simple. Leche de cabra, huevos frescos, verduras del huerto, todo esto era gratis. Y para servicios públicos y productos se requerían sumas pequeñas. ¿Sabe qué es lo principal? Dijo una vez Olga observando cómo Inés cosía otro vestido. Se volvió feliz. El rostro es otro, los ojos brillan. Y era verdad. Por primera vez en muchos años Inés se sentía verdaderamente viva. No muñeca con traje hermoso, sino persona real con deseos y metas propios. Beatriz crecía como niña sana y alegre. El aire del campo, leche de cabra y amor maternal hacían su efecto. A los 3 meses ya sonreía a todos, y los vecinos adoraban a la bebé. Crece hermosa, se enterneció Ana Gómez. Y buen carácter, no hace berrinches, duerme tranquila. Se parece a la madre,
añadía el tío Pedro. La misma sonrisa, los mismos ojitos. Pero a veces, especialmente por las noches, a Inés la invadía el miedo. ¿Y si Federico las encontrara? ¿Y si tuviera suficientes conexiones y dinero para hallarlas incluso en este lugar remoto? Entonces abrazaba más fuerte a su hija dormida y susurraba, te protegeré. Pase lo que pase, mamá te protegerá. Pero los días pasaban, y nadie venía. Gradualmente el miedo retrocedía, cediendo lugar a paz y confianza en el mañana. Pasaron 6 meses desde que Inés y Beatriz se instalaron en Vallecito. La vida se había estabilizado, entrado en ritmo pausado. La hija creció, comenzó a darse vuelta, reír y balbucear. El negocio de costura traía ingresos estables, a Inés venían clientes incluso de pueblos vecinos. Beatriz era la favorita de todos. El tío Pedro le hacía juguetes de madera, Ana Gómez tejía calcetines calientes y Claudia Serrano traía manzanas de su huerto, con las que Inés hacía compota. En uno de los días calurosos de verano, cuando Inés estaba sentada en el patio tras la máquina de coser y Beatriz dormía pacíficamente en la carriola bajo el árbol, al pueblo entró un jeep negro con vidrios polarizados. Tales autos aparecían aquí muy raramente, solo cuando funcionarios de la región venían con inspecciones. Pero el corazón de Inés se hundió inmediatamente. Reconoció ese automóvil. Lexus del último modelo, auto personal de Federico. Las había encontrado. Del auto salió un hombre en costoso traje gris. Alto, de hombros anchos, con rostro autoritario y cabello oscuro que empezaba a encanecer en las sienes. Federico Vázquez se veía tan imponente como antes, pero en sus ojos se leía fría furia. Inés instintivamente acercó la carriola. Los vecinos, notando al desconocido, salieron de las casas, en el pueblo cualquier visitante era evento. Olga Yáñez se paró en la portilla, lista para ayudar en cualquier momento. El tío Pedro apareció con hacha en manos, supuestamente para cortar leña. Inés, hola, pronunció Federico acercándose. Es hora de ir a casa. Su voz era calmada, pero Inés conocía demasiado bien a este hombre. Bajo la calma externa hervía la furia del empresario acostumbrado a obtener lo deseado. Esta es mi casa, respondió firmemente sin levantarse. Federico sonrió irónicamente, examinando la cerca torcida, la casa vieja, las camas de verduras, la cabra que masticaba tranquilamente hierba junto al granero. ¿Casa? ¿Llamas casa a esto? Inés, eres esposa de multimillonario y vives en cabañas sin comodidades. Mírate, bronceada, en vestido simple, manos con callos. Ex esposa. Y aquí me siento bien. Escucha, Federico se sentó en el banco junto a ella, su voz se volvió más suave, casi cariñosa. Entiendo, te molestaste por el niño. Las mujeres suelen ser sentimentales después del parto. Pero todo se puede arreglar. Hablaba como si el nacimiento de la hija fuera molestia menor que se podía eliminar fácilmente. Regresas a casa, continuó, acomodamos a la niña en buen internado. O encontramos padres adoptivos de familia decente. Y nosotros lo intentamos otra vez. Esta vez seguro será niño, consulté con los mejores especialistas. Inés lo miró con horror. Hablaba de su hija como de cosa innecesaria de la que se podían deshacer para hacer lugar a modelo más apropiado. ¿Estás loco? Beatriz es mi hija. Nuestra hija. Nunca la abandonaré. ¿Beatriz? Federico hizo mueca. Hasta nombre le pusiste sin mi consentimiento. Escucha, Inés, no te hagas la madre heroína. Mira en qué te convertiste en 6 meses. Tenía razón, externamente había cambiado. Las manos se endurecieron del trabajo, la piel se bronceó al sol, se vestía simple y prácticamente. Los trajes caros quedaron en la vida pasada. Pero por primera vez en años se sentía auténtica. Te ofrezco última oportunidad, continuó Federico con tono de empresario cerrando trato. Regresa. Olvidaremos esta tontería. Y a la niña la acomodaremos dignamente, en internado de élite o con buenos padres adoptivos. No, dijo firmemente Inés. Entonces divorciémonos oficialmente.
Firmas renuncia a todas las pretensiones y nos separamos en buenos términos. No soy tacaño, te daré apartamento en la ciudad, pequeña manutención. Inés asintió silenciosamente. El divorcio era mejor solución para todos. Pero las siguientes palabras de Federico golpearon como rayo en cielo claro. Pero a la niña me la llevo. ¿Qué? Inés se levantó tan bruscamente que la máquina de coser casi se cayó. Por ley soy el padre. Puedo demandar para quitarte los derechos parentales. Vida desordenada, ausencia de condiciones normales para el niño, ingresos inestables. Hablaba con lógica de negocios, enumerando argumentos. ¿Crees que el tribunal se pondrá de tu lado contra mí? No te atreverás. Me atreveré. Tengo los mejores abogados del país. Pero podemos arreglarnos en buenos términos. Desapareces de mi vida y yo le aseguro a la niña futuro digno. En ese momento salió de la casa Olga Yáñez. En las manos tenía gran sartén de hierro fundido y la expresión del rostro no presagiaba nada bueno. Joven, dijo severamente, está asustando a la gente aquí. ¿No es hora de irse? Son asuntos familiares, abuela, respondió despectivamente Federico. No es su problema. Familia es cuando se aman y se cuidan mutuamente, objetó Olga. Y usted quiere quitarle el niño a la madre. ¿Qué familia es esa? Se acercaron más vecinos. El tío Pedro con horquilla en manos, Ana Gómez con rodillo imponente, Claudia Serrano con atizador. En el pueblo no querían a forasteros que lastimaran a los suyos. ¿Qué pasa aquí? Preguntó el vecino Miguel Sánchez que se acercó, hombre de unos 45 años. Pues aquí el señor de la ciudad vino, quiere quitarle la niña a la madre, explicó Olga. ¿Cómo así? Frunció el ceño Miguel Sánchez. ¿Separar madre e hijo? Federico examinó a los habitantes rurales reunidos y sonrió irónicamente. Se encontraron defensores. Inés, elegiste a esta gente en lugar de mí. Esta gente se llama vecinos, respondió Inés. Me ayudaron cuando quisiste quitarme a la hija y echarme a la calle. Bien, Federico se levantó y arregló la corbata. Significa que por las buenas no resulta. Entonces por tribunal. Verás lo que vale tu idilio rural contra mis abogados. Se dirigió al auto, pero a medio camino se detuvo y se volteó. Por cierto, Inés. ¿Sabes qué pasó con tu salvadora de la clínica? ¿Con Valentina Ibáñez? El corazón de Inés se paralizó. En la voz de Federico sonaba amenaza no disimulada. ¿Qué hiciste? Yo. Nada especial. Simplemente la despidieron por violación de obligaciones laborales. Trató de encontrar trabajo, pero por alguna razón nadie la toma. ¿Te imaginas qué coincidencias hay en nuestro mundo? Sonrió con sonrisa fría. Y también supe mucho interesante sobre este pueblo. Resulta que aquí hay muchas violaciones, normas sanitarias no se cumplen, documentos de construcciones no están en orden. Se subió al auto y se fue, dejando tras sí nube de polvo y silencio pesado. No tengas miedo, hijita, dijo Olga abrazando a Inés por los hombros. No te dejaremos en ofensa. Pero Inés entendía, contra el dinero y conexiones de Federico, la solidaridad rural poco podía hacer. Había que prepararse para lucha seria. Después de la partida de Federico, Inés no encontraba lugar. Se paseaba por la casa, apretando a Beatriz, y trataba de inventar plan de acción. La amenaza era seria, con toda la riqueza y conexiones del exmarido, el bien podía quitarle a la hija por tribunal. No te angusties, tranquilizaba Olga preparándote calmante de melisa. Madre es madre. La verdad está de tu lado. Pero Inés conocía mejor a Federico. Si decidía algo, lo lograba a cualquier costo. Y la pobre Valentina Ibáñez ya pagaba por su bondad. Al día siguiente llegó al pueblo un hombre elegantemente vestido con carpeta de documentos. Se presentó como asistente del fiscal regional Sergio Vázquez y pidió mostrar las condiciones en que vivía el niño. ¿Es usted la madre? ¿Cuántos años tiene? Preguntó escribiendo algo en libreta. Sí, 25 años, respondió Inés. ¿Educación?
Superior, Instituto de Industria Ligera. Empleo oficial. Trabajo en casa, costurera. Ingresos inestables, entonces. Anotó esto también. ¿Y atención médica al niño como la asegura? Tenemos auxiliar médica Irene, examina regularmente a la bebé. Auxiliar médica no es doctor pediatra, notó estrictamente el funcionario. El niño necesita observación médica calificada. Examinó cuidadosamente la casa, movió la cabeza mirando la calefacción de estufa y ausencia de agua caliente, fotografió el granero con cabra y gallinas, el baño en el patio. Antihigiénico, constató. Animales en proximidad inmediata de vivienda. Esto es violación seria de normas sanitarias. ¿Qué antihigiénico? Se indignó Olga, que se acercó. Aquí está más limpio que en sus apartamentos urbanos. Aire fresco, productos naturales. Las normas son normas, cortó el funcionario. El niño debe criarse en condiciones apropiadas. Elaboró acta detallada, enumerando todas las deficiencias: ausencia de calefacción central, agua corriente, alcantarillado, proximidad de animales domésticos, ingresos inestables de la madre. ¿Y dónde está el padre del niño? Se interesó finalmente. Estamos divorciados, respondió Inés. Entiendo. El niño crece en familia incompleta. Y esto también fue al acta. Una semana después llegó citación a tribunal. Federico demandaba para quitar a Inés los derechos parentales, refiriéndose a incapacidad de asegurar a la hija condiciones dignas de vida y educación. Se necesita abogado, dijo Irene leyendo documentos judiciales. Y bueno, para buen abogado no tengo dinero, confesó Inés. En 6 meses ahorré solo para lo más necesario. Y para malo no vale la pena gastar, suspiró Olga. Ayudó la casualidad. Al pueblo por verduras vino mujer del centro regional, compraba papas y repollo para invierno. Viendo a Inés llorando en el patio, preguntó sobre el problema. Resultó que se llamaba Lucía Ramos y era abogada jubilada. El caso es complejo, pero no sin esperanza, dijo estudiando atentamente los documentos. Hay que demostrar que posibilidades materiales no son lo principal en educación del niño. Lo principal es amor y cuidado. ¿Ayudará? Intentaré. No me gusta cuando los ricos creen que el dinero resuelve todo. Y yo misma crecí en pueblo, sé que son los verdaderos valores familiares. Lucía Ramos tomó el caso casi gratis, pidió solo compensar gastos de transporte. Pero advirtió, las posibilidades eran pocas. Federico tenía equipo de mejores juristas de la capital y el tribunal frecuentemente se ponía del lado de quien tenía más posibilidades. Pero lucharemos, dijo firmemente. Tenemos cartas ganadoras. La preparación para el juicio duró 1 mes. Lucía Ramos recolectó caracterizaciones de Inés de todos los vecinos, certificados de ingresos, conclusiones médicas sobre salud de Beatriz. La auxiliar médica Irene escribió conclusión detallada de que el niño se desarrollaba normalmente, aumentaba de peso, no se enfermaba. Mire qué alegre y sana está, decía Irene examinando a Beatriz. Esta es la mejor prueba de buen cuidado. El tío Pedro escribió caracterización de que Inés era madre responsable y buena vecina. Ana Gómez testificó su laboriosidad y cuidado del niño. Miguel Sánchez confirmó que condiciones sanitarias en la casa correspondían a normas rurales. ¿Y qué del padre de la niña?, preguntó la abogada. Tal vez vale la pena exigirle pensión alimenticia. No está registrado como padre, pero nació en matrimonio, explicó Inés. Decía que la niña no la necesitaba, que trataría de concebir hijo con otra mujer. Esto es excelente para nuestro caso. Se alegró Lucía Ramos. Encontró testigos de la clínica, la enfermera Luz, que oyó conversaciones de doctores sobre que el padre rechazaba a la niña. Incluso la auxiliar de limpieza de la clínica dio testimonio sobre comportamiento extraño de Federico después del parto. El día del juicio llegó un miércoles lluvioso de octubre. Inés se puso el único vestido oscuro decente que había cosido ella misma y llevó consigo a Beatriz, que el juez viera que el niño estaba sano y feliz. En la sala del tribunal las esperaba sorpresa desagradable.
Federico trajo no solo 3 abogados en trajes caros, sino todo un equipo de testigos, ex niñera de sus hijas mayores, doctor de clínica de élite, psicólogo, incluso trabajador social. El niño está privado de posibilidad de recibir educación de calidad, declaró el abogado principal de Federico, hombre elegante con gafas. Vive en condiciones que no corresponden a estándares modernos. La madre no puede asegurarle futuro digno. El psicólogo habló del daño de separar al niño del padre, el doctor de necesidad de observación médica constante. El trabajador social leyó larga lista de requisitos para condiciones de mantenimiento de niños. Pero Lucía Ramos resultó adversaria digna. Presentó al tribunal caracterizaciones de todos los habitantes del pueblo, certificados de ingresos crecientes de Inés, fotografías de niño feliz y sano. Su señoría, dijo convincentemente, el demandante afirma que ama a la hija. ¿Pero dónde estuvo estos 8 meses? ¿Por qué no se interesó por su salud, no pagó pensión alimenticia? ¿Por qué supo de su ubicación solo ahora? Y ni siquiera está registrado en certificado de nacimiento como padre. Los busqué. Objetó Federico. Gasté mucho tiempo y dinero en búsquedas. ¿Y para qué buscaba? Replicó Lucía Ramos. ¿Para llevarse al niño? ¿O para ayudar económicamente? Federico se levantó del lugar, su rostro se enrojeció de ira. Estoy listo para llevarme a la hija, formalizar paternidad y asegurarle todo lo necesario. Educación de élite, mejores doctores, viajes. ¿Y qué entiende por necesario? Preguntó la jueza, mujer de mediana edad con ojos atentos. ¿Solo bienes materiales? Por supuesto que no. Pero el niño debe crecer en condiciones normales, recibir educación de calidad, no en este. Agitó la mano despectivamente, en este pueblo. Y a mí me parece que en el pueblo la niña crece en atmósfera de amor y cuidado, objetó Lucía Ramos. Lo que no se puede decir de la casa del demandante, donde rechazan niños por sexo inadecuado. Esto es calumnia. Gritó el abogado de Federico. Tenemos testigos, respondió calmadamente Lucía Ramos y presentó testimonios del personal médico de la clínica. El proceso duró todo el día. Testigos de ambos lados, peritajes, documentos. Federico se ponía más nervioso. Por primera vez en la vida su voluntad encontraba resistencia tan seria. Al final la jueza se retiró a deliberar. Inés estaba sentada en el pasillo meciendo a la dormida Beatriz y rezaba. Al lado se acomodó Olga, había venido a apoyar, como varios vecinos más. En el otro extremo del pasillo caminaba Federico, discutiendo algo con abogados por teléfono. Cuando la jueza regresó, en la sala se hizo silencio. El tribunal resolvió denegar la demanda. No privar a la madre de derechos parentales. El niño permanece con la madre. Inés cerró los ojos de alivio. Victoria. Beatriz se quedaba con ella, pero la jueza aún no había terminado. Sin embargo, el tribunal considera necesario aclarar que el demandante tiene derecho a hacer cambios en documentos de nacimiento del niño y establecer orden de comunicación con la niña. Su señoría, interrumpió Lucía Ramos, el demandante presentó documentos de renuncia a paternidad. Esos documentos fueron presentados en estado de afecto y después retirados, objetó el abogado de Federico. La jueza calló, estudiando papeles. Bien. Considerando todas las circunstancias del caso, la comunicación con el padre ocurrirá solo en presencia de la madre y solo con su consentimiento. Fue victoria completa. Federico no pudo ocultar la furia, su rostro se oscureció, los puños se apretaron. Estaba acostumbrado a ganar en todas partes y siempre, y aquí perdió contra mujer rural y abogada jubilada. Saliendo de la sala, se detuvo junto a Inés. Esto no es el final, siseó entre dientes. Encontraré la manera. Encuentra primero conciencia, respondió calmadamente Inés, arreglando la mantita de Beatriz. Te arrepentirás, prometió y salió rápidamente, rodeado de séquito de abogados. Lucía Ramos abrazó a Inés por los hombros. Bien hecho, resististe. Lo principal es no temer a los ricos. Ellos también tienen debilidades. Gracias por todo, agradecía Inés entre lágrimas. ¿Cómo la agradeceré?
Cría a tu hija como buena persona. Esa será la mejor gratitud. Después del juicio, la vida en Vallecito transcurrió más tranquila. Federico ya no aparecía, las amenazas cesaron. Inés pudo finalmente respirar y concentrarse en criar a su hija y desarrollar su negocio. Beatriz crecía como una niña sana y alegre. A los 10 meses ya intentaba ponerse de pie agarrándose de los muebles y reía sonoramente cuando los vecinos venían a jugar con ella. Especialmente le gustaba el tío Pedro, que tallaba para ella divertidos animalitos de madera. El negocio de costura de Inés prosperaba. La fama de la talentosa artesana se extendió mucho más allá de los límites de la región. Venían a encargarle vestidos para bodas, graduaciones, aniversarios. Especialmente populares se volvieron sus modelos de autor, vestidos sencillos pero elegantes en estilo tradicional. «Tiene usted un estilo muy particular», decía una de las clientas mientras se probaba un vestido de lino. «Se ve que cose con alma». El dinero ahora alcanzaba no solo para vivir, sino también para pequeñas alegrías, juguetes nuevos para Beatriz, telas hermosas para el trabajo, incluso para reparaciones en la casa. Inés instaló una tubería desde el pozo, puso una estufa de gas, aisló las paredes. En noviembre regresó al pueblo Basilio Serrano, hijo de Pedro Iglesias y Anastasia Figueroa, que vivían en la casa vecina. El hombre de 35 años, carpintero de profesión, se había divorciado de su esposa en la ciudad y decidió mudarse con sus padres. No tuvieron hijos, contaba Olga mientras servía té con miel a Inés. La esposa hacía carrera, siempre posponía la maternidad. Y Basilio quería una familia de verdad. Así que se separaron en buenos términos. Basilio resultó ser completamente opuesto a Federico. Alto, de hombros anchos, con ojos grises bondadosos y manos callosas de artesano. Hablaba en voz baja, pero con fundamento. No se jactaba, no trataba de impresionar, no exigía atención hacia su persona. La primera vez se encontraron en el pozo una mañana helada de diciembre. Inés sacaba agua para lavar y Basilio reparaba el torno roto. «Permítame ayudarla», se ofreció, viendo cómo ella cargaba pesadamente los baldes llenos por el sendero resbaladizo. «Gracias, puedo sola», respondió Inés por costumbre. Durante el tiempo de vida con Federico había desaprendido a aceptar ayuda desinteresada. «Veo que puede. Pero ¿por qué no facilitarse la tarea?». Sonrió con una sonrisa sencilla y abierta. Basilio llevó los baldes hasta su casa, los puso en el porche y se fue sin esperar agradecimientos. Inés lo siguió con la mirada pensando que hacía tiempo no conocía a hombres así, sencillos, confiables, sin segundas intenciones. Unos días después Basilio apareció en su portón con hacha y sierra. «Hay que cortar leña y apilarla para el invierno», explicó. «Y para una mujer con niño eso es pesado. Puedo pagar». «No hace falta. Es cosa de vecinos. Aquí todos nos ayudamos». Pasó todo el sábado cortando y apilando cuidadosamente la leña en el leñero. Trabajaba sin prisa, pero hábilmente. Beatriz estaba sentada en su cochecito en el porche y observaba con interés al tío desconocido. Cuando Basilio se acercó a ella, la niña no se asustó, sino que extendió sus manitas. «¿Puedo?», le preguntó a Inés. Ella asintió, y Basilio tomó cuidadosamente al bebé en brazos. Beatriz se calmó inmediatamente y le agarró el dedo, como si hubiera sentido en este hombre un protector. «Niña hermosa», dijo sinceramente. «Ojos inteligentes. Se parece a la madre. Y espero que no al padre», se le escapó a Inés. Basilio la miró atentamente, pero no hizo preguntas. En el pueblo todos sabían que había huido de su marido, pero los detalles no le interesaban a nadie. Cada uno tenía derecho a sus secretos. Desde ese día Basilio se convirtió en un huésped frecuente. Ya traía leña, ya reparaba el porche, ya colgaba estantes nuevos en la casa. Gradualmente entre ellos se entablaron conversaciones pausadas y de confianza. Inés contaba sobre su trabajo, sus planes de expandir el negocio. Basilio sobre la vida en la ciudad, sobre por qué decidió regresar al pueblo. «Me cansé del bullicio», explicaba mientras construía un granero nuevo para las cabras de Inés.
de la gente que solo piensa en dinero y éxito. Aquí se vive más simple y honesto. Se entendían sin palabras innecesarias. Ambos habían vivido decepciones en el matrimonio, ambos buscaban paz y simple felicidad humana. Ambos valoraban la sinceridad más que la riqueza. El invierno resultó nevado, pero cálido en el aspecto humano. Basilio cada día despejaba el sendero a la casa de Inés, traía leche de su vaca, ayudaba en las tareas domésticas. Gradualmente se hizo claro que esto no era simplemente ayuda vecinal. Es un buen hombre, dijo una vez Olga, observando cómo Basilio enseñaba a Beatriz a dar sus primeros pasos. No como tu ex. Este sí sabe valorar a la familia. En vísperas de Año Nuevo Basilio vino con un pequeño abeto y una caja de adornos hechos a mano. Para Beatriz, explicó tímidamente. El primer Año Nuevo consciente debe ser especial. Decoraron el árbol los tres juntos. Beatriz trataba de agarrar las esferas brillantes y los adultos se reían de sus intentos. En ese momento Inés comprendió, aquí estaba la verdadera felicidad. No en el lujo y el dinero, sino en las relaciones simples y sinceras entre las personas. Inés, dijo Basilio en voz baja cuando Beatriz se durmió en sus brazos. Quiero decirle, no se apresure, lo detuvo suavemente. Tenemos tiempo. Todo debe suceder naturalmente, pero sus ojos decían lo que no se atrevían a pronunciar los labios. Sí, estaba lista para confiar en este hombre. Lista para comenzar una nueva vida en la que habría lugar para el amor y el respeto mutuo. Tras la ventana giraban los copos de nieve, en la estufa crepitaba la leña, y sobre la mesa estaba el pequeño abeto con adornos hechos a mano. Todo era muy simple y muy correcto. Inés miró a su hija dormida, luego a Basilio, y por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente protegida. No por oro y conexiones, sino por un hombro confiable al lado y el corazón bondadoso de una persona que ama. La primavera llegó temprano y de golpe. Ya en marzo la nieve comenzó a derretirse activamente, corrieron alegres arroyuelos, y el aire se llenó del aroma de la tierra que despertaba y las primeras campanillas de invierno. Beatriz, que cumplió un año, daba pasos seguros tomada de la mano de mamá, y balbuceaba alegremente algo en su idioma infantil. Basilio pasaba cada vez más tiempo en su casa. Amplió y aisló el granero para las cabras, construyó un gallinero nuevo y espacioso, y en el terreno hizo una gran huerta con invernadero. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, como si fuera su propia hacienda. ¿No está tomando demasiado sobre sí?, preguntó una vez Inés, observando cómo instalaba una cerca nueva. Me gusta, respondió simplemente, sin detener el trabajo. Hacía tiempo que no trabajaba así, con alma, para la familia. La palabra familia quedó flotando en el aire. Aún no hablaban de esto abiertamente, pero todos en el pueblo vivían como una verdadera familia. Basilio cenaba con ellas cada noche, le leía cuentos a Beatriz, ayudaba a acostarla. En abril sucedió algo inesperado. Al pueblo llegó una mujer elegante de mediana edad en un coche extranjero caro. Resultó ser una clienta del centro regional que había oído hablar de la talentosa costurera a través de conocidos. Me llamo Elena Victoria Sánchez, se presentó. Tengo un atelier de alta costura en la ciudad. Quiero proponerle colaboración. La propuesta era muy tentadora, encargos constantes de clientas adineradas, posibilidad de trabajar con telas caras italianas y francesas, buen dinero. Pero había un inconveniente sustancial. Tendrá que mudarse a la ciudad, dijo Elena Victoria, examinando el modesto taller de Inés. Nuestras clientas no van al pueblo para las pruebas. Necesitan un ambiente apropiado. Inés pidió tiempo para pensarlo. Por la noche discutía la propuesta con Basilio mientras estaban sentados en el porche y observaban cómo Beatriz perseguía pollos en el patio. Es tu oportunidad, dijo pensativo. Una posibilidad así puede no presentarse otra vez. Podrías convertirte en una diseñadora verdaderamente famosa. ¿Y tú? ¿Y nuestra vida aquí? ¿Y Beatriz? Basilio calló, mirando al niño que jugaba. Soy carpintero. En todas partes encuentro trabajo. Si quieres irte, nos vamos.
Lo principal es que estemos juntos. ¿Y si quiero quedarme? Entonces nos quedamos. Para mí lo principal es que seas feliz. Y la felicidad no siempre está en mucho dinero. Inés comprendió, aquí estaba él, un hombre verdadero. Dispuesto a apoyar cualquier decisión suya, sin imponer su voluntad, pensando ante todo en su bien. Me quedo, dijo firmemente. Aquí está mi casa. Aquí está la gente que nos ama y nos acepta como somos. Y el dinero no es lo principal en la vida. Elena Victoria se sintió decepcionada por la negativa, pero resultó ser una mujer de negocios y propuso un compromiso. Los encargos se podrían recibir por internet y correo, y enviar las prendas terminadas por mensajería. Así Inés consiguió clientas de Madrid y Barcelona, y los ingresos crecieron varias veces. En mayo Basilio le hizo la propuesta. Sin palabras grandilocuentes, sin anillos caros y escenas pomposas. Simplemente dijo por la noche, cuando estaban sentados junto al pozo mirando las estrellas. Inés, cásate conmigo. Te amaré a ti y a Beatriz toda la vida. ¿Estás seguro? Preguntó, sintiendo como el corazón latía más rápido. Después de todo vengo con un niño, con un pasado, con dolor. El pasado es experiencia que te hizo más fuerte. Y Beatriz es un milagro que estoy dispuesto a criar como hija propia. El futuro lo construimos nosotros mismos. Inés miró a este hombre simple y honesto y comprendió, sí, estaba lista para unir su vida con él. Lista para confiar, lista para amar de nuevo. La boda fue simple, verdaderamente pueblerina. Todo el pueblo, los 25 habitantes, se reunieron en la casa de los Serrano. Pusieron mesas en el patio bajo los manzanos, tocaba la guitarra del vecino Miguel, cantaban coplas. La novia llevaba un vestido que se había cosido ella misma, de seda blanca con insertos de encaje y bordado. Beatriz con un vestidito rosa elegante estaba sentada en brazos del abuelo Pedro y aplaudía al ritmo de la música. Anastasia Figueroa, la nueva suegra, no podía contener las lágrimas de alegría. Por fin en nuestra casa sonará otra vez la risa de niños. Olga Yáñez también se emocionó mirando a la pareja feliz. Aquí encontró nuestra niña su verdadera felicidad. Dios tuvo paciencia y nos mandó a nosotros también. Después de la boda se mudaron a la casa de los padres de Basilio, una casa grande y sólida con habitaciones espaciosas y estufas acogedoras. Pedro Iglesias y Anastasia Figueroa recibieron a Inés como hija propia y adoraron a Beatriz como nieta propia. Ahora tenemos una familia completa, se alegraba Anastasia Figueroa meciendo a la nieta. Y la casa otra vez está llena de amor y risas. La vida se arregló definitivamente. Basilio tomaba cada vez más encargos, su honestidad y maestría rápidamente se hicieron conocidas en los alrededores. Venían a buscar muebles incluso desde el centro regional. Inés cosía para clientas adineradas, sus modelos de autor se volvían cada vez más populares. Beatriz crecía en una atmósfera de amor y cuidado ilimitados. Tenía verdaderos abuelo y abuela que la adoraban. Papá Basilio, que la llevaba en hombros y le enseñaba a reconocer pájaros por sus voces. Mamá, que le cantaba canciones y le cosía vestidos hermosos. En septiembre Inés se dio cuenta de que estaba embarazada. La noticia alegró a toda la familia. Beatriz necesita un hermanito o hermanita, dijo Basilio abrazando tiernamente a su esposa. Y a mí me da igual quien nazca, respondió Inés sonriendo. Lo principal es que sea sano y amado. Y esa era la pura verdad. El miedo de que el niño pudiera resultar del sexo inadecuado quedó en la vida pasada para siempre. Aquí amaban a los niños tal como Dios los enviaba. Las tardes de otoño las pasaban en labores. Inés cosía encargos para clientas de la capital, Anastasia Figueroa tejía patucos y camisetas para el futuro nieto o nieta. Basilio hacía una cuna de abedul, y Beatriz jugaba en el suelo con juguetes de madera que el abuelo había tallado de tilo. Vivimos bien, dijo una tarde Pedro Iglesias fumando su pipa. Que Dios nos conceda que siempre sea así. Inés miró a su nueva familia y pensó que la felicidad realmente no está en la riqueza y el lujo. La felicidad es cuando te aman y te aceptan tal como eres. Cuando los niños crecen en calor y cuidado. Cuando cada día trae alegría,
no miedo. Tras la ventana susurraban las hojas amarillas, en la estufa crepitaba la leña, y en la casa reinaban la paz y el amor. Todo estaba correcto en esta vida simple y honesta. El invierno trajo consigo no solo heladas y tormentas de nieve, sino también el evento largamente esperado. En febrero nacieron hijo de Inés y Basilio. El parto, como con Beatriz, lo atendió la enfermera Irene en condiciones domésticas. El niño nació sano y fuerte, con voz potente y puños fuertes. Eugenio, dijo Basilio mirando a su hijo con ternura ilimitada. En honor a mi abuelo, un buen hombre. Beatriz, que ya tenía 1 año y 10 meses, examinaba al hermanito con enorme curiosidad. Le extendía cuidadosamente las manitas y le explicaba algo seriamente en su idioma infantil, como contándole cómo funcionaba su familia. Todo el pueblo celebró el nacimiento del nuevo habitante. Los vecinos traían regalos, quien había tejido mitones y calcetines, quien había tallado un caballito de madera, quien había cosido pañales. Olga Yáñez horneó un enorme pan trenzado con amapola, y el tío Pedro trajo una botella de vino casero para mojar el nacimiento del heredero. Ahora tienen una familia ideal, se alegraba Anastasia Figueroa meciendo al nieto. Niña y niño, padres jóvenes y sanos. ¿Qué más se puede desear? Inés miraba a sus hijos y comprendía, la suegra tenía razón. 3 años atrás había huido del hospital con su hija recién nacida, sin saber qué les esperaba. Y ahora tenía todo, marido amoroso, 2 niños maravillosos, familia sólida, trabajo estable y respeto de la gente. El negocio de costura continuaba prosperando. La fama de la talentosa artesana llegó incluso a la capital. Inés recibió un encargo de una colección de vestidos de noche de la esposa de un empresario conocido. El trabajo era complejo, pero muy bien pagado. Tiene usted un estilo único, decía la clienta por teléfono. Moderno, pero con motivos españoles. Eso está muy de moda ahora en Europa. Basilio también prosperaba en su oficio. Venían a encargarle muebles y trabajos de construcción de regiones vecinas. Su honestidad, maestría y precios razonables rápidamente se hicieron conocidos en los alrededores. El dinero no faltaba en la familia, aunque no fuera astronómico. Una vez, en un día cálido de primavera, cuando Eugenio cumplió 4 meses y Beatriz ya corría por el patio ayudando a alimentar gallinas, al pueblo llegó un coche conocido. Pero esta vez no era el Jeep negro de Federico, sino un modesto Seat maltratado de Valentina Ibáñez. Inés la vio desde la ventana y corrió a su encuentro llevando a Eugenio en brazos. La mujer que la había salvado a ella y a Beatriz se veía mayor y más cansada, pero en los ojos aún brillaba la misma bondad. Valentina. ¡Qué alegría verla! Y yo me alegro, hijita mía. Mucho tiempo quise venir a verlas, pero siempre asuntos, trabajo. Se abrazaron fuerte, e Inés llevó a la salvadora a la casa. Basilio, que trabajaba en el patio en una nueva pérgola, saludó respetuosamente, conocía toda la historia y entendía a quien su familia debía la felicidad. Esta es mi hija Beatriz, presentó Inés con orgullo cuando la niña salió corriendo a recibir a la visita. Y este es mi hijo Eugenio. Valentina Ibáñez tomó en brazos a Beatriz, que confiadamente se acurrucó contra la tía desconocida. ¡Qué hermosa ha crecido! Se enterneció. Y completamente parecida a usted. Y el niño es igualito a papá Basilio. ¿Cómo están sus asuntos? Preguntó Inés con preocupación. Después de aquella historia en la clínica, Valentina Ibáñez suspiró, en el rostro apareció cansancio. Difícil fue al principio, no lo niego. No podía encontrar trabajo, su exmarido se las arregló, en todas partes listas negras. Pero después el señor ayudó, me empleé en el hospital municipal como auxiliar. El sueldo es una miseria, pero la conciencia está tranquila. Perdóneme, dijo Inés con culpa, apretándole la mano. Por mi culpa usted sufrió tanto. ¿Qué dice, hija? Hice lo que debía. Salvé a un niño de la desgracia. Y el trabajo es cosa que se consigue. En cambio duermo tranquila, sé que hice una buena obra. Durante el té del samovar Valentina Ibáñez contó noticias de la ciudad.
La clínica madre e hijo cerró para siempre después del escándalo sonado. Resultó que allí durante años se habían estado haciendo maniobras no solo con niños abandonados, sino también con falsificación de análisis, adopciones ilegales, tráfico de órganos donantes. El jefe médico Beltrán recibió 10 años de cárcel. Y su Federico Vázquez ya se casó por quinta vez, añadió con sonrisita. Con una muchachita muy joven, 20 años. Dicen que otra vez espera varón. Pero algo no le sale bien, el negocio cruje, las deudas crecen. Inés se encogió de hombros. La vida pasada le parecía un sueño lejano y desagradable. Que sea feliz si puede, dijo sin ninguna malicia. Yo mi felicidad ya la encontré y la mantengo firme. Valentina Ibáñez pasó una semana entera en Vallecito. Ayudaba en las tareas domésticas, cuidaba a los niños, contaba historias de su larga vida. Los pueblerinos la recibieron como familia, todos sabían qué acción había realizado por una mujer desconocida. Quédese con nosotros para siempre, propuso sinceramente Inés. ¿Para qué necesita la ciudad con su bullicio? Aquí el aire es más limpio, la gente más bondadosa y la vida más tranquila. Tentador, muy tentador, reconoció Valentina Ibáñez. Pero allá tengo una hija con nietos. Los cría sola, el marido la abandonó. No puedo dejarlos, dependen de mí. Antes de partir abrazó largo rato a Beatriz y al pequeño Eugenio. Crezcan grandes y bondadosos, decía entre lágrimas. Y recuerden siempre, en la vida hay gente dispuesta a ayudar en el momento difícil. Solo no les tengan miedo y ustedes mismos vuélvanse así. Despidiendo a Valentina Ibáñez, Inés estuvo largo rato parada en la portilla, sosteniendo a su hijo en brazos. Esta mujer simple había cambiado su destino, salvado a su hija, ayudado a encontrar la verdadera felicidad. Qué importante es que en el mundo haya tales personas, dispuestas a arriesgar por otros, sin esperar recompensa o agradecimiento. Por la noche, cuando los niños dormían y Basilio leía el periódico junto a la estufa, Inés se sentó a la máquina de coser. Había tenido una idea, crear una línea de ropa infantil y parte de las ganancias de la venta destinarlas a ayudar a madres solteras y orfanatos. Que fuera su manera de devolver bien por bien. ¿En qué sueñas?, preguntó Basilio apartándose del periódico. ¿En cuánto significan en nuestra vida los encuentros casuales?, respondió, revolviendo retazos coloridos. Valentina Ibáñez, usted, incluso Federico, todas estas personas nos llevaron a lo que tenemos ahora. No casuales, objetó sabiamente el marido. El Señor envía a las personas en el momento necesario en el lugar necesario. Valentina Ibáñez la salvó porque debía hacerlo. Yo la conocí porque estamos hechos el uno para el otro. ¿Y Federico? Él le enseñó a valorar el amor verdadero. Inés miró a los niños dormidos, al marido, a la casa acogedora llena de calor y amor. Sí, el camino hacia la felicidad había sido difícil y doloroso. Pero cada prueba hizo esta felicidad más preciosa y sólida. Pasaron otros 3 años. Beatriz cumplió 5 años y ya era una verdadera ayudante de mamá, pasaba hilos durante la costura, jugaba con el hermano menor, ayudaba a alimentar a los animales domésticos. Eugenio a sus 3 años era un verdadero diablillo, trepaba a donde podía llegar y constantemente investigaba algo con la curiosidad insaciable de un niño. El taller de costura de Inés se había convertido en una verdadera pequeña empresa. Contrató 3 ayudantes de pueblos vecinos, equipó un taller moderno con máquinas nuevas, abrió una cuenta oficial y obtuvo el estatus de empresaria individual. Los encargos llegaban no solo de España, sino también de Europa. A través de Internet los talleres de moda de Italia y Francia supieron de la talentosa artesana española. Sus trabajos tienen una energía especial, escribía una clienta de Milán. Se ve que están creados con amor. Basilio construyó una casa nueva espaciosa, grande, moderna, pero en estilo tradicional español. Con calefacción central, agua caliente, todas las comodidades e incluso sauna. La casa vieja la reacondicionaron completamente como taller para Inés. Ahora tienen todo para la felicidad completa, dijo Olga Yáñez admirando la nueva vivienda. ¿Y sabe qué es lo más importante?
respondió Inés observando cómo los niños jugaban en el patio espacioso. Que esta felicidad la creamos nosotros mismos. Con nuestras manos, nuestro trabajo, nuestro amor mutuo. El pueblo también cambió cardinalmente. Gracias al éxito de Inés y Basilio, y también a sus relatos sobre los encantos de la vida rural, hacia aquí se sintieron atraídas familias jóvenes de las ciudades, alguien buscaba tranquilidad y aire limpio para los niños, alguien quería dedicarse a la agricultura ecológica, alguien simplemente se había cansado del bullicio urbano. Las casas vacías encontraban nuevos dueños, en la escuela aparecían alumnos, se abrió una pequeña tienda, y en verano incluso empezaron a venir turistas. El pueblo renace, se alegraba Pedro Iglesias. Y pensar que creíamos que se apagaría completamente después del colapso de la cooperativa. En uno de los días calurosos de verano vino a ver a Inés una mujer joven desconocida con un bebé en brazos. Estaba pálida, asustada, en los ojos se leía desesperación y desamparo. Me llamo Marta Cruzado, se presentó con voz temblorosa. Valentina Ibáñez me dio su dirección. Dijo que entendería mi situación. La historia de Marta resultó dolorosamente parecida a la historia de la propia Inés. Marido empresario rico que soñaba con un hijo heredero, y cuando nació una hija, empezó a exigir que la entregara a un orfanato. Amenazas, intentos de quitar al niño a través del juzgado, presión por todos lados. Marta huyó, pero no sabía a dónde ir ni cómo vivir después. Quédese con nosotros, dijo Inés sin pensarlo ni un segundo. La casa es grande, hay lugar para todos. Y lo principal, aquí nadie la encontrará. Pero no podré pagar el alojamiento, casi no tengo nada. ¿Quién habla de pago? Sonrió Inés. ¿Sabe hacer algo? Cocino bastante bien. Antes trabajé en un restaurante como sous chef. Magnífico. Justo hace falta una persona en la cocina. Tengo muchos encargos, no me alcanza el tiempo catastróficamente para cocinar. Así en la casa apareció Marta con su hija de 3 meses, Sofía. Las mujeres rápidamente se hicieron amigas, las unía un destino parecido, el dolor de la traición y la gratitud por la salvación. Pronto resultó que Marta no solo cocinaba excelentemente, sino que también entendía muy bien de computadoras y tecnologías de Internet. Se hizo cargo de llevar el sitio web del taller, comunicación con clientes extranjeros, llevar toda la contabilidad e incluso creó una tienda en línea. Aquí se juntó el equipo, dijo Basilio riendo, mirando la compañía femenina amistosa. Ahora ya no necesitan mucho a los hombres. ¿Cómo que no necesitan? Se rió Inés. ¿Y quién construyó la casa? ¿Quién lleva a los niños en hombros y juega fútbol? ¿Quién se levanta por las noches cuando los niños están enfermos? Añadió Marta. ¿Quién lee cuentos y arregla juguetes rotos? Siguió la ayudante Ana. Basilio se sonrojó de timidez. No estaba acostumbrado a manifestaciones abiertas de gratitud, pero se veía que las palabras de las mujeres lo conmovían sinceramente. En otoño sucedió otro evento importante. Inés recibió una carta de una gran compañía de modas internacional con propuesta de colaboración seria. Querían lanzar una línea de eco-ropa fabricada en la provincia española con métodos tradicionales y estaban dispuestos a ofrecer un contrato por millones de euros. Este es el reconocimiento mundial de tu talento, dijo Basilio estudiando atentamente los documentos. Pero esto significa volúmenes enormes de trabajo. Habrá que expandirse seriamente, contratar decenas de personas, posiblemente construir toda una fábrica. ¿Y qué tiene eso de malo? Se extrañó el marido. Darás trabajo a mucha gente, levantarás toda la región. Y tu talento recibirá la evaluación que merece en todo el mundo. Inés reflexionó largo tiempo sobre la propuesta. Por un lado, era la oportunidad de volverse verdaderamente famosa, entrar en la historia de la moda, asegurar a los niños un futuro brillante. Por otro, temía perder esa simple felicidad humana que con tanto esfuerzo había encontrado en Vallecito. La decisión vino sola cuando observaba a los niños jugando en el patio. Beatriz enseñaba pacientemente a Eugenio y a la pequeña Sofía a sostener correctamente los pinceles para pintar, explicándoles seriamente que cada color tiene su propio estado de ánimo.
Mamá, ¿siempre viviremos en nuestra casa hermosa? Preguntó la niña levantando hacia la madre ojos confiados. Siempre, mi sol, respondió Inés firmemente. Por la noche escribió respuesta a la compañía de modas. Aceptaba la colaboración, pero con condición estricta, la producción permanecía en Vallecito y pueblos cercanos. Que vinieran a ellos representantes de la compañía, estudiaran las tecnologías tradicionales, organizaran suministros de materias primas. Pero ella no pensaba mudarse de su casa a ninguna parte. Decidiste correctamente, aprobó Basilio. No se pueden arrancar las raíces. Donde naciste, ahí te hiciste útil. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Dijo Inés acurrucándose contra el marido. Pensaba que huía del pasado y de los problemas. Y resultó que corría hacia el futuro. Hacia una vida verdadera y plena. Tras la ventana susurraba el viento veraniego jugando con las hojas de los viejos manzanos. En la casa brillaba una luz suave, en la cocina Marta preparaba cena para la gran familia, en el cuarto de niños sonaban voces de los pequeños. Todo era simple, ordinario e increíblemente querido para el corazón. Inés recordó aquella noche terrible en el hospital 3 años y medio atrás, cuando Valentina Ibáñez le susurró, «Huya, urgente. Solo así podrá salvar a su hijo». Entonces parecía que la vida se derrumbaba definitivamente, que adelante solo había miedo e incertidumbre. Y en realidad apenas comenzaba a vivir de verdad. Salvando a su hija, se salvó a sí misma. Perdiendo riqueza y estatus, encontró riqueza verdadera, familia amorosa, amigos fieles, trabajo querido, respeto de la gente. Y comprendió la verdad principal, la felicidad no se compra con ningún dinero. Solo se puede crear, con las propias manos, el propio corazón, la propia disposición a amar y ser amada. Beatriz ya dormía en su cunita abrazando su muñeca de trapo favorita. Eugenio roncaba dulcemente en la cuna infantil con los bracitos extendidos. Y en el cuarto vecino respiraba pacíficamente en sueños la pequeña Sofía, otra niña salvada que encontró hogar y familia gracias a la bondad de las personas. Gracias, susurró Inés en la tibieza oscura del verano. ¿Por qué? Preguntó Basilio somnoliento. Por todo. Por existir tú. Por nuestros hijos. Por esta vida. Por haber creído en mí. Gracias a ti. Por haber confiado en un simple carpintero de pueblo. Por haberme dado familia. Por haberme enseñado a amar de verdad. Callaron escuchando los sonidos de la noche pueblerina. En algún lugar a lo lejos ululó un búho, susurró con las hojas el viejo arce bajo la ventana, mugió una vaca en el patio vecino. Y en la casa reinaban paz y tranquilidad, esa misma felicidad por la cual vale la pena luchar y que es imposible destruir con ningún dinero, amenazas o tormentas de la vida. Lo principal en la vida es esperar en Dios, no desesperar en las dificultades y recordar que después de la noche más oscura siempre llega un día claro. Todo lo demás vendrá por añadidura.